Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, miércoles 29 de abril. ¿Cómo va su confinamiento? Platíquenos. Ya nos estamos conectando. A ver. Listo. Que me parece que sí y que no. Pues bueno, me parece que sí. Yo voy a platicar y voy a seguir como que sí. Pues el día de hoy me da muchísimo gusto saludarlos. Perfecto, ya estamos en vivo. Muchísimas gracias. Hoy 29 de abril, seguimos en confinamiento. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que le estén pasando muy bien. Recuerden, es muy importante mantener una muy buena alimentación, una muy buena educación mental. ¿A qué me refiero? Lean libros, mediten, escuchen música, hagan ejercicio. Si están en un lugar cerrado, de todas formas pueden hacer ejercicio. Ahorita hay muchísimas oportunidades en redes sociales para ejercitarnos de manera gratuita o a precios muy flexibles. Lo pueden ver en Instagram. Yo hago 54D, así que los invito. O pueden hacer yoga también. Pero lo más importante es mantener muy ocupada la mente y pues bueno, en medida de lo posible, ser, por supuesto, productivos. Esperemos que esto va a pasar y hagamos caso, por favor, de todas las medidas que nos están pidiendo las autoridades. El día de hoy, qué bárbaro, o sea, me estoy poniendo un 10, Ujú. porque tengo un invitado de lujo. La verdad estoy muy emocionada porque aceptó mi invitación y me tomé el atrevimiento de hacerla vía Twitter, y dije, a ver, chicle y pega, y pegó. Entonces, enos aquí. Muy buenas noches y bienvenido, don Enrique Lamadrid. Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación y por estar con la gente que te sigue, con tus seguidores. Ay, ¿cómo estás? No, deja tú también tus seguidores y no sabes la cantidad de club de fans que tienes por ahí, ¿eh? Pues ahí, gente amiga. Además, en tema de las redes, yo me he metido hace muchos años, porque así como pensaba yo que lo que no pasaba por los medios tradicionales no existe, cuando estás en el servicio público, también tú quieres que lo que haces se sepa, se difunda. Pues ahora con la aparición de las redes sociales, yo digo que también lo que no pasa por las redes sociales no existe. Entonces he hecho un esfuerzo deliberado de tratar de estar presente, estar activo y creo en las redes sociales y bueno, pues así fue como nos conectamos además. Así es. Oye, pero a ver, platícanos, ¿dónde ha estado el exsecretario de Turismo después de haber terminado su gestión? Mira, yo desde el año pasado, desde enero, me invitó el Tecnológico de Monterrey a fundar un centro de estudios, un think tank para las ciudades del futuro. Se llama Centro para el Futuro de las Ciudades. Es un tema, la Ujú. verdad es que muy bonito. Yo no había estado metido en ello, pero somos en el mundo, por primera vez en la historia, vivimos el mismo número de personas en el campo que en las ciudades. Y la tendencia es que seremos cada vez un mundo más urbano. México es Claro. un país urbano, entonces este centro de lo que se trata es de que estudiemos las tendencias, las mejores prácticas de las mejores ciudades del mundo para después poderlas comentar, será entre otras cosas a través de redes sociales, a Claro. través de newsletter, a través de páginas de internet, de seminarios, de conferencias. ¿Qué es lo que hacen las mejores ciudades del mundo para ser atractivas, para ser divertidas, para generar, retener y invitar talento? Y al final del día, pues, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras ciudades en México para que justamente hagan eso? Que sean lugares donde podamos cubrir nuestras necesidades, pero sobre todo donde desarrollemos nuestro potencial como seres humanos. Entonces es un tema realmente apasionante. El año pasado en gran parte tuve oportunidad de viajar, de ir a otras partes del mundo, conocer ciudades, estudiar. Y bueno, pues este año ya estábamos en el arranque de empezar a hacer cosas más concretas y pues nos agarra esta pandemia, pero que al final del día también me está permitiendo a entrarle al tema de las ciudades en el momento de la emergencia. Si somos capaces Órale. de lidiar en la emergencia, seremos más capaces de lidiar en la normalidad, la nueva normalidad. Así es tomar las oportunidades en nuestro beneficio, ¿verdad? Así es, yo creo que todo está realmente, todo depende mucho de la cosa, del enfoque con el que mires las cosas.
Esto que estamos viviendo podemos vivirlo como una tragedia, seguramente lo será para muchos en términos de perder seres queridos o perder el trabajo, que obviamente es un golpe duro, pero también lo podemos ver como una oportunidad para transformarnos, para ser mejores, para descubrir cosas que teníamos quizá olvidadas y perdidas. Y yo Claro. uso últimamente esta frase de nunca dejemos pasar una buena crisis. ¿Sí? Una buena crisis para hacer cambios que en la normalidad no nos atrevemos y justamente en estos momentos de necesarios cambios es cuando podemos hacer quizá muchas de las modificaciones que requerimos como personas, pero también como sociedad. No, y además reinventarnos, sacar nuevos talentos, aprender nuevas cosas. Esto nos está retando y parte de este nuevo reto es, pues sí, estamos físicamente distanciados, pero única y exclusivamente, pues bueno, la tecnología es lo que nos mantiene cercanos. Que bueno, de eso quiero platicar contigo más adelante. Pero pues bueno, primero, por favor, lo obligado, porque mucha gente está de verdad con la duda de qué es Adopta un Mexicano, porque sí está causando efervescencia en las redes, sobre todo el título y qué es, y hacia dónde va, cómo nace esta iniciativa. Mira, yo hace tiempo que había reflexionado de que lamentablemente llevamos muchos años de crecimiento económico, un crecimiento económico en México desigual. Si lo ves como país en su completo, diría, pues es mediocre, es 2%, es casi el crecimiento de la población. Para efectos prácticos no hemos crecido en términos per cápita. No obstante, si lo dividimos por regiones, pues no. Hay unas regiones del país que llevan 25 años creciendo al 5% anual, caso de Querétaro, y hay otros Mm. estados que tienen un crecimiento negativo. Pero bueno, en promedio casi hemos crecido muy poquito si lo tomamos en cuenta con el crecimiento de la población. Entonces digo yo, no nos vas, por otro lado, tenemos 50 millones de pobres, de acuerdo al Coneval, personas que viven bajo el nivel de pobreza, y sin embargo somos cerca de 130 millones de personas. Yo digo, la mayoría no somos pobres. Otro dato, de acuerdo a algunos estudios, el 75% de las personas que nacen pobres morirán pobres y le llevará a una familia hasta 3 generaciones salir de la pobreza. Entonces yo digo, a ver, el crecimiento económico no nos va a sacar de pobres y sin embargo la mayoría no somos pobres, adopta un mexicano. ¿Por qué no mejor nos hacemos corresponsables de la vida de otra persona? Ejemplo, todos tenemos alguna familia que trabaja con nosotros, cercano, que tiene un hijo, una hija, que están terminando sus estudios de primaria, de secundaria o quieren estudiar una carrera y no tienen recursos. No, pues adóptalo, asúmelo como tuyo, págale la carrera, págale los estudios, pero no solamente eso, haz algo así como mentoraje. ¿Qué es eso? Pues le llamas cada 15 días, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus estudios? ¿Cómo van las materias? ¿Qué te está costando trabajo? A ver, platícame. Y después te vas involucrando en la vida y por eso todavía hay gente que me dice, oye, Enrique, la palabra adóptame es fuerte, puede ser polémica, puede sonar paternalista. Digo, es que adóptame es un compromiso de largo plazo. Los Sí, mexicanos somos muy buenos. Cuando viene un huracán, nos organizamos, damos víveres, ayudamos, nos vamos. Viene un sismo, somos buenísimos, solidarios, ayudamos, nos vamos. Quizá lo que yo quiero aquí transmitir es ya no nos vayamos. O sea, estemos en la exacto. emergencia y quedémonos de aquí para adelante y veamos que el destino de otras personas también es nuestra responsabilidad. Eso es O sea, lo que generemos un compromiso real con la otra persona. así es, porque al final del día vivimos en yo digo que el país es como una familia extendida. Vivimos al final en un mundo donde también estamos todos integrados. Qué mejor ejemplo del coronavirus que algo que empezó en China, nos tiene aquí encerrados en México. Entonces, realmente el destino nuestro depende del bienestar de otros. Sí, Y yo sin estoy duda. convencido de que esto es lo que nos falta en los años por venir. Ha habido mucho desarrollo en el mundo, muchísima gente ha salido de la pobreza, pero mucha gente también se ha venido quedando atrás. Y esa gente atrás además se ha venido quedando aislada, marginada, asustada, enojada, rencorosa, y no Sí, podemos seguir viviendo en una sociedad así. Por eso yo digo, si no. está en nuestras manos cambiar el destino de muchas gentes, y yo me resisto a pensar que tengamos que dejar a que sea en muchas generaciones donde cambie. Si yo estuviera en esa situación, yo no tendría paciencia para que tuviera que esperarme muchas generaciones para salir de la pobreza. Así es. ¿Y cómo podemos participar? O sea, alguien, o sea, sí, ¿cómo podemos participar? Mira, más bien, yo pienso que es más bien como una actitud y no tanto un programa. Yo me he resistido a la idea de generar un programa
porque al final del día cada quien puede encontrar una modalidad para hacerlo. Por ejemplo, yo recientemente, pues la hija de una persona que trabaja conmigo, me dijo esta persona, ya voy a tener que dejar a mi hija, va a salir de la escuela, ya no tengo para pagarle. Le dije, yo le pago. Yo le pago, pero te comprometes que es para ella y además le dices que yo le estoy ayudando. Al poco tiempo me gustó mucho que esta niña le dice a su papá, oye, dile por favor al señor Enrique que quiero hablar con él. Y muy mona me habla y me dice, le agradezco mucho el apoyo que me está dando, le estoy echando ganas a la escuela, no le voy a quedar mal, ¿no? O sea, cuando una Claro. gente lo ve así, entonces ese es un ejemplo. Pero cada quien tiene personas a las que se les quiere acercar o porque las conoce o no las conoce, y ahí sí yo creo que cada quien ya puede hacerlo. Es más, a mí lo que me gustaría después es que cada quien nos fuera platicando la historia de cómo fue adoptando a un mexicano o a una mexicana. ¿Qué entiende cada uno por adoptar? Otro ejemplo, yo me involucré ahora estando en Monterrey, estando en el TEC de Monterrey, me involucré con un grupo de empresarios para apoyar un programa justamente de apoyo a las familias más necesitadas ahorita. Y así fue a dar, por ejemplo, a los bancos de alimentos y a Cáritas. Bueno, Ujú. son grupos que están apoyando a miles de personas, en este caso dándoles 1,000 pesos mensuales, despensas de 1,000 pesos mensuales para que pueda vivir una familia durante un mes. Entonces yo no quiero competir con un programa nuevo, yo quiero que cada quien escoja el canal a través del cual va a apoyar a uno o varios mexicanos, pero lo que sí quiero es que todos nos asumamos corresponsables de la vida de otros. Pero sin duda alguna tú estás abanderando esta iniciativa. Bueno, porque me parece, mira, yo soy una persona que desde hace tiempo me he dedicado a generar ideas y a Ujú. generar movimientos. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la Secretaría de Turismo, alguien me presentó un programa que ya traían más o menos avanzado de cómo promover que más gente viajara por el país. Pero cuando yo llegué no estaba del todo armado, le faltaba, incluso tenía que depender de subsidios. Yo dije, no, no se me hace que sea por ahí. Yo creo en la moda, yo creo en Ujú. poner cosas de moda. Y dije, ¿por qué no mejor ponemos de moda viajar por México? Y así fue como platicando y con creativos y todo, que sacaron el logo e hicimos el programa Viajemos Todos por México, ¿sí? Y entonces, después, ¿qué hacía yo? Pues iba al estado de Jalisco y les decía, pues vamos a promover el programa de Viajemos Todos por Jalisco. Y ahora vamos a Nayarit, viajemos todos por Nayarit. Entonces, no era un tema donde había una cosa rígida. Sí hicimos una mercadotecnia, voy a tratar todavía de exagerar Claro. algo así. Sí hicimos marca, pero al final del día la gente se montó porque le encontró lógica. Entonces yo creo en promover ideas y si las ideas hacen sentido, que la gente las haga suyas, ¿sí? Yo Está por eso no creo en la padrísimo. rigidez del programa, pero lo que sí quiero es que cada uno de nosotros nos asumamos corresponsables Correcto. del destino y la vida de los demás. Porque hoy por hoy es lo que estamos viendo y es lo que estamos viviendo. Si a alguien se contagia en China, ya vimos que es directamente proporcional y en algún momento, pues va a llegar a México. Y fíjate, ayer que lo platicaba con alguien me decía, ay, pero ese tema no es cierto, no es verdad, porque fíjese que no todos los mexicanos estemos en el mismo barco, ustedes están en un lugar, nosotros estamos en otro. Le dije, no es mal ejemplo, sí estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que hay diferentes categorías. Igual está, digamos, la más económica, ¿verdad? Y probablemente va en la parte más baja del barco. Y quizá va la gente que paga más caro el boleto y va en la parte de alta del barco. Pero cuando el barco choca contra un iceberg, se hunde el barco completo. Y Completo. hubiera sido en la primera o en la cuarta categoría, te hundes igual. Entonces, no, sí vamos en el mismo barco. Este barco es México y la verdad, pues mejor que nos vaya bien a todos. Y además es un sentido de justicia, es un sentido de equidad, pero el que no lo quiera ver así es un sentido hasta de conveniencia, que cada quien se lo explique como le haga sentido. A mí me hace Sí, sin sentido un tema duda. de corresponsabilidad y también te voy a decir de qué. Yo creo que habemos muchas personas que hemos tenido muchas oportunidades. Yo creo en el talento y ese lo traes o no lo traes, pero creo la verdad también en las oportunidades. Yo creo que lo que está mal distribuido son las oportunidades. Y Sí. entonces, en donde podemos muchos hacer un esfuerzo es en tratar de equilibrar las oportunidades. Y entonces sí, ya cada quien de acuerdo a su talento y su ganas y su entusiasmo, pues entonces sí a competir, a luchar. Pero poner a la gente a competir cuando no estamos con igualdad de oportunidades es bastante Ujú. injusto. Entonces vamos Así a es. igualar oportunidades y luego sí ya nos ponemos a competir. Somos un mundo con una desigualdad enorme de oportunidades
Y luego tampoco son muy diferentes, no son muy difíciles. A mí la más elemental es la de una educación que esté a la altura de los retos que tenemos que vivir hacia adelante. Yo digo que la gente bien educada, no educada de cultura necesariamente, pero con preparación, entiende los retos que vienen por delante y se sabe defender, pero también sabe leer las oportunidades. Y con que eso Sí, sepas hacer en la vida, quizá a veces es suficiente. así es. Y brindarle esa oportunidad a personas que muchas veces ni siquiera han imaginado o soñado con tenerla. Pues sí, pero la verdad es que no es mérito de uno tenerlas. O sea, eso ya es suerte. Yo creo Sí, que los que hemos tenido esa suerte, pues no veo por qué no podamos hacer un esfuerzo por tratar de distribuir, repito, oportunidades. No pretende ser asistencialista, no pretende ser, oye, yo adopto a alguien y esa persona no no, hace nada, no. Además es no, un tema voluntario. Tú decides si sí, quieres o no aceptar la ayuda de otro, ¿no? claro. Pero yo creo que vemos muchas personas que al final del día, o porque fue económico, alguien nos apoyó alguna vez irnos a hacer un estudio, Sí, una maestría, claro. o alguien simplemente te ha apoyado con a veces lo más valioso que es su tiempo y sus conocimientos. ¿Cuántas personas no hemos podido avanzar en la vida porque ha habido otros que nos han dado su tiempo y su experiencia y su reflexión? Pues es lo que uno puede ofrecer y ya cada quien que la tome si así lo necesite. Tienes toda la razón. Ser corresponsables, pero además, tener este sentimiento de solidaridad y hermandad que de verdad tanto nos falta y que, bueno, estos momentos nos está dando esta gran lección. Entonces también cuando vi esta oportunidad, yo es un tema que ya traía en la cabeza y dije, ¿cuándo? Ahorita. O sea, empecemos ahorita con lo más elemental, que es la emergencia. Esta es una crisis que no se produjo en México. A diferencia de muchas otras crisis en el pasado, que quizá fue un gasto público excesivo, el gobierno gastaba más de lo que ingresaba, se endeudaba y se provocaba una crisis. Esta no es así. Es una crisis que viene de fuera en la forma de un virus, que mientras no haya medicina y no haya una vacuna, la única manera de defendernos es que nos tenemos que encerrar. Pero quizá la mitad de la población, o un poco menos, no se puede dar el lujo de encerrarse porque vive al día. Y entonces ahorita nuestra ayuda sería que muchas de esas personas no tuvieran que salir de su casa porque saben que tienen un apoyo para quedarse junto con su familia a cuidarse. Ese fue un Y que poco les lo que está hicimos. llegando comida. Claro, claro. Entonces dices, este es el arranque, pero ¿por qué se adopta y no nomás apóyame en la crisis? Pues para que una vez que hayamos tenido esta etapa y que conociste a la familia y sabes qué estás haciendo, me quedo contigo para lo que necesites. Aquí está una ayuda. Y si podemos, no uno, sino dos o tres, pues mejor, porque las Claro, y necesidades son somos muchas. amigos y caminemos hacia adelante, porque si vamos en grupo, llegamos más lejos. Entonces esa es la idea de Adopta un Mexicano. Oye, y pasando a estos temas, de turismo, caray, híjole, debido a los efectos negativos que hemos visto ahorita con el tema de la pandemia a nivel mundial, sí estamos viendo diferentes industrias del sector económico que se están viendo gravemente afectadas. Este es el caso, pues, bueno, entre ellas el turismo, que bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener en el flujo económico para nuestro país, tanto a corto como a mediano plazo? Pues mira, ese es un impacto enorme para recordarle al público algunas cifras. Eh, eh, el Producto Interno Bruto del turismo representa cerca del 9 del total. Esto es de cada 100 pesos, 9 pesos los produce el turismo. No solamente el tamaño de la aportación, sino más o menos entre 10 millones de mexicanos, mexicanas, trabajan de manera directa o indirecta del turismo. El 60% son mujeres. Es un sector donde la participación de la mujer es muy alta y suele ser la primera entrada para los jóvenes a un trabajo. Y ahí meto Ujú, hotelería, y meto aviación, y meto también restaurantes, ¿no? ujú. Entonces, es un sector, además, otra de las virtudes que tiene es que no tienes que tener mucha preparación para entrar a tu primer trabajo. No tienes que tener Sí, una licenciatura para llegar a ser mesero en un restaurante. Pero después de serlo y de aprender en el trabajo, puedes después irte a poner tu propio restaurante, otra empresa. O sea, también te genera mucha movilidad. sí, Los municipios y los estados donde hay más turismo, hay menos marginación y menos pobreza. Sí la hay, pero hay menos. Entonces, el sí, problema es como la receta del coronavirus para protegerte es quédate en casa, pues quédate en casa es no viajes. Entonces, no tomas un avión, no llegas a un hotel, no te vas a un restaurante. Entonces, el impacto es durísimo y es inmediato.
Hoy en día, pues ya tienes, no sé, restaurantes seguramente pues, con caídas de ingreso, pues ya del 100%. Y si no es el 100, es porque están vendiendo a domicilio. O porque de repente tienes uno otro por ahí que pues no se ha enterado que hay coronavirus o no le importa, ¿no? No, porque tú No, sí, o ¿no? incluso estados, o sea, bueno, Cancún ya está paralizado, o incluso Guerrero también. Entonces, la caída es inmediata, o sea, es Ujú. brutal. Y el problema es que además va a ser de los sectores que también va a tardar más en salir. Porque esto no es Mm, como que, oye, ya mañana se fue el coronavirus, padre, vámonos de todos de viaje a Cancún. No, porque como no sabemos todavía, porque lo vamos a ir viviendo, si desaparece la infección o regresa o es por oleadas, pues lo más probable es que la gente no quiera viajar muy lejos de sus casas en un principio. Entonces los viajes tenderán a ser más domésticos, no internacionales. Mira, hay por ejemplo todo el negocio de reuniones y convenciones, que para México es muy importante y es donde vienen de repente 500, 600 personas a una convención. Pues hoy esas convenciones las estamos teniendo a través de Zoom, o a través de sí, meetings, o a través de esto. sí. Entonces, estos negocios van a tardar en salir, y eso es lo dramático del golpe al turismo. Fue el primero el que le pegó y quizá sea de los últimos en salir. Por eso, yo sí apoyo y estoy absolutamente enterado y apoyando medidas como las que piden en el sector empresarial, que además son consistentes con lo que se hace en otras partes del mundo. No hay que inventar el hilo negro en México, pero tampoco hay que sentirnos tan especiales. Ejemplo, Claro. apoyar a las empresas para que con dinero del gobierno paguen una parte de la nómina y otra parte de la nómina la paga la empresa, incluso Claro. con descuentos. Es mejor recibir menos dinero que ya no recibir nada, ¿no? Estas prórrogas que se piden y que en el mundo se han dado, prorrogar el pago de impuestos, prorrogar el pago del IMSS, prorrogar el pago de los prediales, todas esas cosas que en el mundo se están haciendo y que los estados de la República aquí también lo están haciendo, a nivel de la federación están paralizados, están Y sí paralizados. se pueden hacer, no pasaría nada, sí se Mira, pueden autorizar. sí O se sea, por puede. ejemplo, este tema de lo del Tren Maya, o sea, ¿tú crees que se puede replantear o es un buen momento para replantearse la construcción de Dos Bocas y del Tren Maya y reasignar estos recursos al apoyo bueno, tanto o los hospitales como este tema de los programas al empleo, que en este caso podría ser al sector turismo, que es uno de los más afectados? Pues sí, claro que sí. Por ejemplo, para ponerlo en temas familiares, tú tenías quizá un ahorrito, ¿no? Y ibas a hacer un cuarto adicional que sí te hace falta y que creas que es importante como familia, ¿no? Ibas a poner un cuartito adicional. Y de repente resulta que el padre y la madre pierden el empleo y la madre se enferma y tiene que ir al hospital. ¿A poco es un dilema decidir, sigo o no con el cuartito o le No, salvo la vida a mi vieja? ¿En serio a poco no. es un dilema de esa naturaleza? O sea, ¿por qué pensamos que a veces los temas públicos son tan diferentes de un tema así? Y yo no me puedo imaginar que de repente el hombre, en este caso, para poner la confrontación de género, diga, mi vida, yo me hice una promesa que no me iba a endeudar. Y además yo me hice una promesa que te iba a construir ese cuartito, mi amor. ¿Y qué crees? Pues que te vas a morir, pero me voy a acordar de ti. O sea, claro que se No, puede. qué buena analogía, me Te encantó, digo, sí es es que ya cierto, quieres algo sí. así, ¿no? O sea, es que no estamos ya a estas alturas algunos ni discutiendo el mérito de los programas. Ese ya lo pasamos. No estamos discutiendo si el Tren Maya es buena o mala decisión. Mejor ni lo discutimos. No estamos reflexionando si invertir en una refinería en los momentos más bajos del precio del petróleo es o no una buena idea. Ni lo discuto. Lo que yo digo es, aguanta para el año que entra. Ahorita la prioridad es salvarle la vida a los mexicanos con nuestro dinero, por cierto. O sea, los Ajá, contribuyentes by the way. al final del día, los que pagamos impuestos, creo que sí Sí. tendríamos derecho de decir si lo queremos en una refinería o prefiero que ese dinero vaya a dar a otros mexicanos para que salven su vida. Yo sí me pronuncio para salvarle la vida a otros mexicanos antes que a una refinería. Esa sería mi posición si yo tuviera que decidir. Yo también me propondría, de verdad, para ayudar y apoyar a los mexicanos, o sea, 100%. Si me lo preguntaran y si en este momento el presidente hiciera una de estas consultas a mano alzada, que ojalá la termine haciendo, porque Esas bueno, no hacen porque en esas la respuesta es la que no quieres oír. ya sé. Y ahora con el tema del presupuesto que se viene. Pues mira, no, repito, esto no lo escogimos ni lo armamos en México, ni hizo el gobierno mexicano, no lo hizo.
pero lo que sí cada quien tiene que asumir después es su responsabilidad. Y si hiciste o no lo correcto en su momento y en su etapa histórica, serás evaluado. Y por eso yo en una intervención hoy que tuve en Coparmex, en las reuniones del SSE, yo decía, bueno, pues el gobierno ya sabe lo que toca hacer, pero nosotros, hagan el gobierno su parte, hagamos la nuestra. Una, expuse esta idea de lo de adopte un mexicano, y la otra también expuse una idea que también por ahí me encontré hace un año en una reunión de consejo del TEC, que la verdad es que llevo ya 2 consejos ahí en el TEC, siempre traen gente muy buena, y trajeron una persona que hablaba de algo que en Estados Unidos lleva muchos años, pero aquí en México ha tardado en llegar, que es este tema como del capitalismo consciente o una economía social, y donde lo que dicen es que las empresas no deben de ver como su máxima prioridad maximizar utilidades, sino sobre todo maximizar el bienestar del colectivo al que ayudan. Ejemplo, oye, pues preocúpate cuidar a tus proveedores y págales a tiempo porque son parte de tu cadena. Oye, ¿por qué no preocupas también de darle a tu cliente la mejor calidad del producto y al precio más bajo posible? Oye, preocúpate de pagarle a tus empleados no el salario mínimo, sino el salario máximo que te permita mantener tu empresa viable. Entonces yo también pues, meto estas ideas en estos momentos porque creo que ese es el México que tenemos que construir hacia adelante. Hay momentos en donde dices, ahorita es cuando va la idea. Cosas que has venido pensando antes, no es que se te ocurran ahorita, pero se te van presentando las oportunidades y dices, ahora va la idea. Entonces, Pero haga o no el eso. gobierno su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Oye, Enrique, ¿y de qué manera crees que debería de irse reactivando el sector turístico? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Aquí el papel que juega Adopta a un Mexicano, me imagino que podría ser fundamental. Mira, hay ideas. Yo te voy a decir, 2 quizás son contradictorias, vamos a tratar que sean complementarias. La primera, tengo que seguir siendo consistente de que te tienes que guardar en casa porque es la manera de preservar tu salud y tu vida. Entonces yo no le sugería a nadie, oye, pues ponte a viajar por México ahorita, No, no, no. porque no es el momento. Pero ya he oído, por ejemplo, hay gente, y eso pues, sí puede funcionar, hay empresas que en otras partes del mundo y quizá en México también, están vendiendo productos a futuro. Dicen, oye, bueno, pues yo sé que ahorita no vas a viajar, pero pues qué tal si me compras los cuartos de hotel de aquí a 6 meses, pero me das el dinero ahorita. Entonces, una podrías estar vendiendo negocio a futuro, vuelos a futuro, cuartos de hotel a futuro, comidas a futuro, ¿no? O sea, podrías estar haciendo eso Y y con descuentos, ¿no? y con todo. Sobre todo ahora, a mí no me preocupa el hotelero, el accionista, ¿no? Ese espero que en los buenos años haya ahorrado. A mí lo que me preocupa, pues, es toda la gente que trabaja en los hoteles, la planta, los cocineros, los meseros, los jardineros, los que limpian. Esos son los del problema y en esos nos tenemos que enfocar, tanto los dueños de los hoteles como el gobierno, como las personas a apoyar. Repito, las grandes cadenas no van a tener problema. Incluso el dueño de un hotel, en el peor de los casos, lo cierra y deja de perder. El problema más bien es todos los empleos y toda la gente que se va a su casa. Ahí es donde tenemos que fijar la prioridad. Ahí entramos en el adopto mexicano, ahí entran los programas del gobierno mexicano para pagar parte de la nómina, ahí. Y mira, es muy relevante esto que platico, porque repito, la crisis no la provocamos nosotros. Pero pues es como si me dijeras que tú tampoco fuiste el culpable que atropellaran a alguien en la calle. Pero ni modo que llega a urgencias y existe toda una deliberación de si lo atendemos o no al paciente de esta hemorragia que trae, porque fíjate que resulta que tiene diabetes, pero también ya vimos que tiene un problema de riñón. Entonces vamos a hablarle al de riñón y queremos ver qué opina el del hígado. Y cuando llega el equipo, el paciente ya se murió. Entonces en México se nos pueden ir muriendo las empresas todos los días. Y al morirse la empresa, cuando salgamos de la epidemia, ¿dónde te contratas? Entonces, el problema de México no es solamente la crisis, sino qué tan profundo caemos. Y si caemos muy profundo, el tipo de problemas que vamos a enfrentar son inimaginables con respecto a lo que vivimos hoy. Sí importa que no caigamos demasiado profundo. Eso es lo que hay que evitar. Híjole, y tienes toda la razón. Eso es lo que hay que evitar, que México caiga en una recesión o en una profunda recesión histórica y que no ha sido vista nunca. Pues Y espero que no vaya, la veamos. y vaya que tenemos experiencia, porque hemos tenido unas pues fuertes, duras, ¿no? Pero ahora parece que como que todo se juntó. Se juntó la caída del petróleo de los 80s. Se le cayó, Sí, se juntó el coronavirus del 2008.
Se juntó la recesión económica también en 2008, pero todo puede estar peor, ¿eh? Otra reflexión, porque esta me tocó vivirla a mí. Sí, porque tú viviste, de hecho, con tu papá o en el sexenio Sí, de tu papá, híjole, momentos muy, muy, muy parecidos. sí, en algunas tienen su, a ver, la parte parecida es este tema de la caída de los precios del petróleo, porque en ese entonces el petróleo pesaba mucho más en la economía de lo que pesa hoy. O sea, hoy que Ujú. haya caído los precios del petróleo es malo, pero Ajá, antes era una tragedia. El petróleo en ese entonces representaba el 80% de nuestras exportaciones. Hoy nos representa más del 6%, ¿sí? sí, Entonces, en ese entonces se te caía todo y probablemente representaba el 40% de los ingresos del gobierno. Hoy te sí. representa por ahí del 20%, ¿no? Pero lo que sí, a donde yo también iba con la reflexión, es que me tocó después en el 94 la crisis bancaria. No nos confiemos en que si dejamos un tronadero de empresas, lo siguiente que truenan o pueden tronar son los bancos. Que ese es otro de estos tabús que trae este gobierno porque dicen no queremos un FOBAPROA. ¿Qué fue el FOBAPROA? El FOBAPROA al final del día fue un programa de rescate, sí, de rescate de los bancos, no de los banqueros, para salvar el depósito de los mexicanos, ¿sí? Eso pues nunca se ha podido explicar bien y pues como hay gente que son muy buenas para vender buenos y malos y perversos y no perversos, pues entonces todo lo simplifican y muy sencillo, ¿no? Pero al Sí. final del día vino una crisis, los deudores no le pagaban a los bancos y si tú no le pagabas a los bancos, cuando viniera un depositante a pedir su dinero, la gente le iba a decir, pues no hay. Y en México había un seguro de depósito que aunque no estaba escrito, implícitamente se entendía que todo aquel que hubiera metido dinero en un banco iba a recibir dinero en un banco. Bueno, señores, podemos volver a enfrentar una crisis bancaria si seguimos jugando a que no apoyamos la economía. Y entonces sí, coronavirus, quebradero de No, no, empresas, no, no. empleo más crisis bancaria, y se puede dar, ¿eh? Y se puede dar. Y entonces sí, los apoyos que tendría que generar el gobierno para salir de la crisis, pues serían muchísimos mayores que las medicinas que tienes que aplicar ahorita. Esto que a mi juicio me parece muy obvio y sencillo de entender, se ve que a algunos se les dificulta un mucho. Muchísimo. Por favor, esperemos que alguien en el gobierno federal nos esté viendo y esté tomando apuntes, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, no estaría nada mal. Pues ahí se la saben, pero se ve que no les han hecho mucho caso. Híjole, si no, qué bárbaro. Y además, espero que no vayas a tener voz de profeta en este caso, Enrique. En algunos, a ver, te voy a decir en cuáles lo he tenido, o sea que sí, sí me preocupo. Yo dije en octubre, antes de que terminara la administración pasada, cuando estaba el tema del Aeropuerto Internacional de México, y ya estaban con esta cosa que lo iban a cancelar, yo le dije, no lo cancelen por tres razones. Una, le van a dar un golpe horrible al turismo, porque sí importa el cuate que viene de Londres, no llega directo a Campeche. Todavía no hay aeropuerto, todavía no hay vuelo directo Heathrow, Campeche, no hay. Tampoco hay vuelo directo Heathrow, San Cristóbal de las Casas. Entonces todavía pasan por la Ciudad de México y el nuestro ya no daba. Entonces, una es, no le pegan al turismo. Dos, no le pegan a la aviación que venía creciendo al 9% anual. 9. Así es. Pero lo más duro, no le peguen a la confianza. Porque así como en las relaciones humanas quizá lo que importa es la confianza, en la economía lo que mueve una economía es la confianza y que no le peguen a la confianza. No, no va a pasar nada. El año pasado, cero crecimientos. No, sí, sí ha puesto. Si no actuamos a tiempo, prácticamente ha puesto crisis bancaria a finales de este año. Sí, no, sin duda. Oye, cuando fuiste, bueno, recordando un poquito cuando fuiste secretario de Turismo, pues vaya, te tocó un sexenio muy bonito, Pues sí, la en verdad donde, es que la verdad es que sí, o turismo, muy sí. beneficiado, en donde, bueno, pues teníamos a ProMéxico, que era, bueno, una institución clave para la promoción comercial, y también al CPTM, que sin duda, pues bueno, ambas instituciones, como podemos recordar, lamentablemente desaparecieron a inicio de este sexenio. Punto número uno, ¿qué opinas de la desaparición pues de ambas? Y sobre todo, pues bueno, del gran papel que tenían sin contabilizar los sinnúmeros de cantidad de eventos que hacían de primer nivel en todos lados y en todas partes del mundo,
y que al mismo tiempo, pues bueno, hacían promoción a nuestro país y hacían que se presentara como un país donde podías hacer una inversión turística segura. Mira, te voy a platicar sobre todo la que tocaba, la que tenía que ver más directamente con nosotros, con turismo, que era el Consejo de Promoción Turística de México, el CPT. Un poco de historia. Los presupuestos de promoción, a ver, primero siempre es importante la promoción. No es cierto que las cosas se venden solas. Si así fuera, Coca-Cola ya habría cerrado su área de marketing hace mucho tiempo. Es algo que tampoco he logrado explicar, pero ha de ser también bien difícil, ¿no? O sea, si Coca-Cola fuera un producto que por ser tan, a mí me gusta la Coca-Cola y me gusta la Light y la, ¿no? Si ser tan buena no necesitara promoción, pues ya se le habrían ahorrado los de Coca-Cola, ¿no? O sea, si tener buenos productos fuera suficiente para que se vendieran solos, pues nadie gastaría en promoción. Yo me acuerdo, yo no sé mucho de marketing, pero ahí vas aprendiendo. Decían las áreas de marketing que normalmente solamente la mitad de lo que gastas sirve. El problema es que nunca sabes qué mitad, ¿sí? Así decían antes, o sea, pues sí, igual la mitad no sirve, lo que no sé es qué mitad. Entonces, bueno, la promoción es importante para posicionar tu producto ante el consumidor. El turismo es un producto, viajar a México es un producto y todos competimos por los viajeros del mundo para que vengan a nuestros países. Entonces nosotros teníamos este aparato que además se fondeaba, que es muy importante, se financiaba no de los impuestos de los mexicanos, falso, se financiaba de un impuesto que se le cobra todavía a los extranjeros que llegan a México por avión. Son equivalentes más o menos a $23 en el boleto, no aparece, no se dan cuenta, pero les cobras $23, las líneas aéreas te lo cobran y se lo pasaban al gobierno, a la Secretaría de Hacienda. Una parte, el 20%, se quedaba para migración, para temas de migración, porque es un derecho al migrante, a la migración, y el 80% nos lo pasaban al Consejo de Promoción Turística. Y con eso es que haces las campañas de promoción en el extranjero y cosas que pues yo aprendí ya que estaba ahí, que no lo sabía antes. Ejemplo, tú ya no compras un spot de televisión para que salga en un canal inglés y no sabes quién está viendo el programa. Tú lo que haces es que haces un arreglo con una línea aérea inglesa, no sé, con British Airways, y le dices, vamos a hacer una campaña de promoción a Cancún. Tú en esa campaña, tú le metes $100,000, yo CPT me le meto $100,000, y esa campaña va nada más dedicado a los viajeros que ellos ya saben que usan British Airways. Y el Estado también daba El cierto... Estado, por ejemplo, en este caso Quintana Roo, ¿no? Si Ajá. fueran a volar a Cancún, también le ponía una parte de recursos. Entonces, al final del día, tenías una bolsa en donde le entran, fíjate, es un buen ejemplo, le entra British Airways, le entra el gobierno mexicano, le entra el gobierno de Quintana Roo y hasta un poquito quizá los empresarios. Cuando desaparece esta bolsa nuestra, que era la bolsa grande, pues te quedas sin dinero de Sí. promoción de la noche a la mañana, te quedas sin dinero. Otro ejemplo. Entonces, así lo hacíamos, Y pues, los estados se quedan sin eso también, pero además así o lo sea, que es lo hacíamos más importante. para traer vuelos de Alemania, para traer vuelos de China. A ver, es Que muy es una bonito. forma de incentivar tu economía, o sea, es como que lo que quiero que entiendan todos los televidentes, o sea, es como un ganchito. Pues para seguir el ejemplo, British Airways puede volar a México, pero puede volar a Jamaica, o puede volar a Aruba, o puede volar a República Dominicana. Y si esos tres destinos son igualmente atractivos, a ellos les da igual a cuál van. Entonces, ¿con quién se arreglan? Pues con el que les trajo una lana, que les ayuda además a Claro. que económicamente sea más atractivo. Este es un negocio, este sí no es beneficencia, este es un negocio. Las líneas aéreas hacen negocio, los hoteles hacen negocio. Tú desde el gobierno tienes que entender que les tienes que ayudar a que hagan negocio el que vengan a México. Cuando tú desapareces y se queda Aruba, pues los vuelos se van a Aruba. Te pongo un ejemplo así de dramático. El año pasado, el número de americanos que viajaron a México por avión creció 0 el año pasado, antes del coronavirus, 0. Y en cambio el número de norteamericanos que volaron a República Dominicana creció 10. Para aquellos que sigan teniendo dudas sobre si funciona o no la mercadotecnia, pues que se pongan a estudiar los datos, porque los datos sí sirven, ¿no? O sea, yo le voy Sí, más a los sí, datos así que a la es. brujería, la verdad, ¿no? 100%. Entonces sí Sí, sirve. cierto. Entonces, esto, repito, no es un dinero que le quitábamos a los mexicanos, y a diferencia de hoy, entre que si es un dinero que va a dar un hospital o va a dar a la refinería, ¿sí?
porque eso sí es uno u otro, aquí era un dinero que venía de los extranjeros directos al tema de la promoción. Lamentablemente ese dinero hoy en día dicen que va al Tren Maya, pero como cada vez vamos a tener menos dinero en México, pues una parte se la van a dar al tren y otra parte pues, se la van a gastar en cosas que necesitan gastar porque cada vez van a recibir menos dinero. O sea, ahí va a acabar nuestro dinero de la promoción, ve tú a saber dónde. Oye, pero además de todo esto, o sea, tampoco te toca un sexenio fácil, porque, pues bueno, había un tema del tema de la inseguridad que hemos estado viviendo ya que llevamos varios años con el tema del crimen organizado y aún así tu estrategia fue muy en positivo y los números iban hacia arriba y el turismo mexicano siempre se mantuvo, bueno, incluso el turismo internacional hacia México se mantuvo en los primeros lugares, tengo entendido, de hecho, que era el tercer lugar en Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que generaba. Sí, a ver, esto viene otra vez, tuvo una caída muy fuerte por ahí del 2008-2009, cuando hubo una crisis internacional, más el H1N1, cayó durísimo el Ujú, turismo en México. ujú. Pero como el gobierno también anterior, en este caso el del presidente Calderón, pues también tenía CPTM, pues con Sí, eso sales y haces campañas y con eso sales al mercado. Por ejemplo, tampoco es tan difícil. El 60% de nuestros turistas internacionales son norteamericanos. Y sabemos perfectamente de dónde vienen. Sabemos que vienen de Nueva York, que vienen de Los Ángeles, que vienen de Minneapolis, que vienen, o sea, sabemos las 10 ciudades emisoras. Pues ahí es donde te vas a hacer roadshows. Yo participé y tienes reuniones con agentes de viajes y tienes reuniones con hoteleros y pues vas a echarte un rollito ahí, ¿no? Entonces, haces mucho trabajo de promoción y de venta. Te vuelves un vendedor. Cuando estás en turismo, eres un vendedor del país para que vengan a invertir a través de viajar. Pero ¿cómo haces esas cosas? Todo eso cuesta. Hacer un sí. evento en Estados Unidos, ir y viajar allá, traer a los agentes de viajes, ofrecerles una cena, todo eso que puede sonar trivial, pues es como se venden las cosas en todos lados y el que no ha hecho esto es que no ha trabajado en algún lugar donde se tenga que vender algo, ¿no? Entonces, Bueno, de hecho, yo lo que quiero es comentarles que tú llevaste a México a ser el sexto país más visitado en el mundo. pues sí, yo en ese gobierno, yo ya lo, O sí, sea, bravo. pues sí, sí, sí. En la administración pasada pasamos del 15 al sexto y lo dejamos en el séptimo, porque yo reconozco y yo lo platiqué, ya en 2018 ya veníamos creciendo menos. O sea, si había un buen momento para no quitar el CPTM, ya era en ese año. Porque como bien señalas, ya todos los temas de la inseguridad, de que todos los días salen malas notas del país, Todos los todos los días. días. Entonces tú No, y tienes que... salimos en las notas rojas de los países que no debes de visitar o qué estados no debes de visitar. Y el gobierno americano te levanta unas alertas, entonces tienes que ir al Exacto. Departamento de Estado y tienes que platicar con ellos y tratar de convencerlos. Y luego nos cayó el bendito sargazo, que tampoco lo mandamos a hacer nosotros, pero que ha sido un golpe muy duro en el Caribe, ¿no? Entonces, para eso sirve la promoción, para eso sirve la mercadotecnia, para ayudarte a hacer frente, es una herramienta para promover lo bueno y para defenderte de lo malo. Para eso sí. Sí, sin duda. Vamos a leer aquí ahorita unos comentarios porque tenemos muchísimos comentarios de la gente que nos está viendo. Entonces, bueno, sobre todo preguntas que tengan, es muy importante que sepan que las vamos a leer. Eh, Tony, caricaturista, Alba Rey Leiva. A ver, disculpa que me haga ya me acerqué más la computadora. Dice, creo que siguen existiendo problemas de valores, tenemos que ser más optimistas. Pablo Matabuena, excelente programa. Saludos, Susana del Bosque. Saludos. Tony, de nuevo, Albarrey Leiva. La gente con buenos modales y soñar con salir adelante. Bueno, saludos por allá. Pues sí. Susana del Bosque, todos deben de ir al mismo objetivo y gana, hacer los cambios necesarios para lograrlo. Ok, cuando te puedas subir al barco, súbete, puede ser tu única oportunidad para alcanzar el éxito. ¿Cómo reactivar el turismo? Nos pregunta Malu Granados, que era justo lo que tú estabas comentando, ¿no? Que se iba a necesitar, pues sí, ayuda del gobierno también.
en Y, algunos de los y en programas. la medida en que tú evites, otra vez, en la medida en que caigas menos, en la medida en que menos empresas mueran, más rápido la reactivación. O sea, por eso cuando la gente luego es muy, ¿y cómo reactivo? Pues primero no te mueras, ¿no? ¿Cómo te revivo? Pues de entrada no te mueras. No me Entonces, muero, pero ayúdame porque no puedo pagar y tampoco los puedo correr. si te dejo morir, pues está muy difícil revivirte. Entonces, primero que no te me mueras. O sea, en el corto plazo es no te me mueras. Después de una vez que estamos viviendo y coleando, entonces ya pasamos a los temas de promoción y entonces ya pasamos a volver a ver cómo le hacemos. Pero ahorita el corto plazo es no te me mueras. Y Por no te me favor. mueras, te ayudo a que guardes en casa, que tengas recursos. Es eso, que la empresa no desaparezca. Es la mejor Sí, manera de sobrevivir, es no morirte. así es. Laura Zapata Miranda, y con este pésimo gobierno que tenemos, los que menos tienen no pueden quedarse en su casa, pues viven al día. Híjole, tremenda realidad. Lo que comentamos. Así es. Cristi Vázquez, y ya varios tuvieron que cerrar. Así es, se refiere a hoteles. Sí. Manuel Trujillo Rojas, saludos, maestro Enrique. Felipe Ortiz, saludos, mi estimado ex jefe de Bancomex. También estuve en Moncomex, un gran banco, ¿eh? Muchos saludos. Así es. Tendrán que reactivar la economía turística, exacto, un 50%. No te puedes pelear con los empresarios cuando es momento de inyectarle recursos al turismo. Pues no, porque finalmente son los que ponen o sea, el dueño de un hotel es un empresario, el dueño de la línea aérea es un empresario, el dueño de una empresa de lanchas es un empresario. Los empresarios Así no son es. nomás los grandotes. Una fan desde Monterrey. Es usted súper inteligente. Gracias. Carla Vildósola desde San Diego, muchos saludos. Arturo Medal, un gusto escucharlo y aprender de ti. De nuevo, Laura Zapata, es una burla el presidente que tenemos, que cancele sus proyectos inútiles y que deje de hacer berrinches, por favor. Leonora Félix, excelentes comentarios, pero este presidente no entiende, no razona, está muy mal. Auro García, por esta y por este moral, se deben de parar las obras de AMLO porque no sabemos cómo vamos a terminar con el virus. Laura Zapata, los mexicanos queremos que nuestro dinero vaya para la salud de los mexicanos. Coincido. Erika Escalante manda saludos. Joel Reyes manda saludos. Alfonso Ballesteros, saludos. Cristal Vázquez, el gobierno solo le interesa seguir asegurando fondos para sus proyectos inviables y sus programas clientelares que les aseguran más votos. Patricia, la salud de los mexicanos es primero. Felicidades, don Enrique Lamadrid, pensamiento muy claro. Amanda, tengo años pagando impuestos. Prefiero apoyar a los mexicanos y no gastar en el tren. Pero debo decirte que no olvido que ustedes tienen la culpa del país en el que estamos viviendo, por lo que sugiero buscar un buen líder que nos una al país y luchar por salvar al país. Pues en parte Gina, tiene razón. En parte tiene razón. así es. Gina Peña, ¿cierto? Quienes hemos tenido oportunidades debemos corresponder y brindar a quienes no las han tenido. Leonora Martínez Félix, excelente invitado. Ojalá que mucha gente escuchara los consejos para reactivar la economía mexicana. Y regresamos. Alfredo Gallard. Enrique tiene la visión necesaria para ser uno de los líderes que el país va a requerir muy pronto. Y coincido con él, sin duda alguna. Actualmente, Enrique, estás al frente del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, como nos habías comentado. A tu parecer, ¿qué papel jugará las ciudades, sobre todo para el camino hacia la recuperación económica? Mira, la verdad es que la ciudad es todo, porque vivimos en ciudades al final del día porque ahí es donde hemos encontrado los seres humanos que intercambiamos información, que intercambiamos bienes, que mejoramos nuestro nivel de vida, que además somos animales sociales, nos gusta estar aquí todos apiñados y juntos. Sí. Ahí está la cultura, ¿no? Los teatros, los cines, el trabajo, los restaurantes. Ahí vivimos en ciudades, nos Sí, gusta vivir en sí, ciudades. Trae esos sus problemas, obviamente, la movilidad, la contaminación, la congestión, y ahora pues traes de repente una pandemia que si estamos todos juntos, en el corto plazo nos contaminamos. Pero yo soy un convencido de las ciudades. Tenemos claro que hacer ciudades
cada vez más humanas, más incluyentes. Tenemos que corregir cosas que nos pasaron, que nos descuidamos y lo hicimos mal, como que por buscar vivienda barata la mandamos lejos, porque el suelo era barato, y entonces no nos dimos cuenta que lo que se encarecía el transporte. Entonces a la gente de menos ingresos la alejaste de la ciudad y le metiste un costo brutal. La tendencia en el mundo es a Y volver. todos los servicios, sobre todo, o Y sea, todos que los no servicios. lograban abastecer a... Exacto, entonces la peor manera, el peor servicio es que acabas pagando un mal servicio. Entonces, en el mundo lo que yo fui aprendiendo el año pasado es que más bien las ciudades se vuelven a redensificar los centros. Hay subsidios para que la gente con menos ingresos pueda vivir en los centros. Hay esto que le llaman vivienda asequible, vivienda incluyente, donde hay ejercicios. En la Ciudad de México, por cierto, están con ese proyecto, están lo queriendo empujar, donde en una misma área está viviendo personas incluso de niveles económicos diferentes, viviendo juntos para evitar la exclusión. En fin, eso lo puedes hacer en las ciudades. Y mire, las ciudades han sido la manera de sacar a la gente de la pobreza. Los chinos, lo que hicieron para sacar a los chinos de la pobreza, pues es que sacaron a los chinos del campo, se los llevaron a las ciudades y ahí es donde aumentó la productividad y su bienestar. Entonces, las ciudades son la solución, pero ¿qué? Pues buenas ciudades, limpias, dignas, divertidas, seguras, incluyentes. Entonces es un enorme reto, pero es la única apuesta viable. En México todavía traemos esta visión romántica, también estoy en contra, esta visión romántica de no, le vamos a llevar servicio a las 100,000 comunidades en México que tienen menos de 200 habitantes. Pues es una lucha que de entrada está perdida, pero suena muy romántica, es muy bonita, ¿no? Es absolutamente inviable. Y tan es inviable que por eso la gente de Oaxaca, la que se cansa, pues se va de Oaxaca y va a dar a Quintana Roo, y va a dar a Cancún, y va a dar a Los Cabos, o va a dar a Los Ángeles, o va a dar a Nueva York. Entonces, ¿a dónde van a dar? A las ciudades. Entonces, yo sí creo que hay que invertirle a las ciudades, pero invertirle para que sean ciudades mejores para todos. O sea, sí cobras, soy un ya convencido del tema de las ciudades. ¿Qué medidas en materia de movilidad urbana, que también va muy de la mano con la construcción de las ciudades, se están tomando en otros países y bueno, en algunas ciudades mexicanas como el ejemplo de Yucatán, que he visto que, bueno, es un ejemplo? Pues una es la multimodalidad, esto es que antes decíamos, en esta parte de la ciudad se vive, en esta parte de la ciudad se compra, en esta parte de la ciudad se disfruta, ¿no? Yo creo que más bien estamos haciendo ciudades, debe haber ciudades donde tú vives cerca de donde trabajas, ahí puedes consumir. Entonces, una manera de mejorar la movilidad es moverte menos. La mejor manera de resolver los problemas de movilidad de algún lugar es no tenerte que mover mucho. En Nueva York, yo viví un par de años ahí, pues a pocas cuadras estaba el súper y a pocas cuadras el metro y a pocas cuadras podías ir desplazarte algunos a trabajar, no todos lo podíamos hacer. Tienes que Claro. tener ciudades más integradas y no separadas. Y luego ya las que son muy grandes, pues más bien hacer ciudades dentro de las ciudades. Que en los polos no tengas que andarte desplazando de un lugar a otro, sino que haya las suficientes cosas para que no te tengas que mover tanto. No O sea, que moverte sean mucho. autosuficientes un poco, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como polos dentro de las ciudades, las que ya son muy grandes como la nuestra, Ciudad de México, en fin, ciudades dentro de las ciudades. ¿Cuáles crees que sean las tendencias de movilidad y cómo nos vamos a estar mover bueno, cómo nos vamos a mover en los próximos meses o años? Porque estamos viendo que, pues, muy probablemente ya la realidad cambió. A ver, yo creo que hay cosas que en el corto plazo van a cambiar y después en unos 18 o 20 meses algunas cosas se vuelven a restablecer. Debemos Ujú. invertir en transporte público para las distancias largas. O sea, Sí. tenemos que reconocer que hay que meterle más dinero público al transporte. Hace 2 días estuve en un seminario justamente de temas de movilidad y fíjate, unas ideas, mientras que el 35% de la gente usa el transporte público, de repente solamente el 10% de los recursos van a dar al transporte público, lo demás va a dar al coche. Entonces se le mete más lana de lo que la gente necesita, esa es una. Pero en las distancias cortas, entonces sí hay que privilegiar la caminata, la bicicleta, la patineta. Entonces, para distancias menores de 5 kilómetros, entonces ya tenemos que movernos a esto. Entonces, al final ya tienes que tener un sistema multimodal donde Ajá. puedas tener transporte público para largas distancias y en las distancias, repito, de menos de 5, cosas que no sean necesariamente automatizadas, no necesariamente el coche, la bicicleta, la caminada, la patineta. Y por lo mismo, entonces hay que invertir en infraestructura de esa naturaleza que sea más segura.
Entonces ya no es el rey, el coche, el rey, ¿no? Sobre todo transporte público, sobre todo transporte público. Sí, de hecho estaba yo viendo una postal que subieron justo a la página de el Centro para el Futuro de las Ciudades, donde se veía un camión en Indonesia, me parece, que para que ya no tengas contacto directo con el conductor, pasabas, o sea, en lugar de darle el boleto a él del pasaje, pues bueno, lo introduces de manera directa pues en una maquinita y ya te registra y puedes subir y sentarte. O en otros países incluso ya tienen una ventana especial para proteger al conductor y que todos suban por la parte de atrás y no tengan, o sea, contacto con el conductor para que no resulte contagiado. O sea, vaya, me imagino que también este tipo de cosas van a cambiar. Ya no vamos a regresar al tema de las multitudes o vamos todos a subirnos al metro o todos a subirnos al camión. O sea, yo me imagino que vamos a tener que guardar la sana distancia un buen tiempo. Un tiempo, dos comentarios. Bueno, primero, gracias por mencionar que ahí tenemos ya una página de un Twitter, ¿no? Del Centro para el Futuro de las Ciudades, del TEC de Monterrey. Ahí estamos tratando de subir infografías e información de qué están haciendo otras ciudades en esta época de la pandemia. Pronto saldremos con un newsletter, pronto saldremos con una página. La idea es también informar, esa es una. Sí, en el corto plazo va a haber más distanciamiento, en el corto plazo te van a dejar quizá 1 o 2 lugares entre una persona y otra. Lo mismo va a pasar en los aviones, lo cual ponte a pensar la enorme presión económica que le mete a esas empresas. No es lo mismo que lleves un avión y que le cabían 100 y le metas 100, a que de repente le cabían 100 y le metas 50. Y esos otros 50, ¿quién los va a pagar? O sea, ahí tienes un problema no solamente de distancia y de salud, pero también tienes un problema de financiamiento. Pero yo Sí. creo que una vez que aparezca la vacuna, en ese sentido, creo que volveremos a la normalidad y entonces hay que volver a las tendencias de lo que hay que hacer, que es lo que te decía, transporte público de calidad, con más frecuencia, con más rutas. Hay que hacer buenos estudios de origen y destino para saber, hay que usar. Yo me he metido además en un programa de televisión que tengo que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, en ADN 40. Ahí me estoy metiendo mucho en estos temas digitales. O sea, tú puedes hoy en día, pues, a través del celular, saber perfectamente qué rutas y a qué horas están más congestionadas. Hoy podemos asignar mejor los recursos. O sea, hay que usar la información que te genera una ciudad para resolver los problemas de la ciudad. Lo que le Y llaman los... replicar ejemplos internacionales que funcionan. Exacto, yo en esta pude el año pasado pues visitar, por ejemplo, Singapur, pero visité también Londres, que es un ejemplo. Recuerden que Londres era famosa en las épocas de Dickens, en donde te platicaban que no se veía el cielo y era una cosa terrible. Bueno, tú vas a Londres hoy en día, es un cielo azul maravilloso, ¿no? O sea, hay problemas que no todos se empeoran, hay cosas que sí se resuelven. Quitaron el carbón como combustible. Hoy en día tú no puedes entrar al centro de Londres si no tienes un coche que no sea de fósiles. O sea, en fin, la tecnología Eléctrico. Ajá. también nos ayuda a resolver problemas que hemos ido creando. Entonces, ese es el tipo de temas que nosotros vamos a tratar de poner al alcance de los ciudadanos y de los gobernantes para que conozcan estas tendencias. Sin duda. ¿Y cuál crees que vaya a ser el impacto de este nuevo futuro en nuestras ciudades y cómo relacionar esto con el concepto de Adopta un Mexicano? Bueno, ahí va para el que dijo que hay que ser positivos. A ver, si alguien es positivo, soy yo. No más que hay que distinguir entre ser positivo y ser una persona que cree que las cosas se resuelven solas. Yo sí, Práctica y asertiva. o sea, yo no creo en yo no creo en el pensamiento mágico. En ese no creo. Sí, o sea, no sé, o sea, no creo en sí soy una persona de fe, pero no creo en el pensamiento mágico. O sea, creo en ponerle esfuerzo, talento, imaginación y estudio, ¿sí? Y además, bueno, pues pedir que tenga suerte. Sí. Pero suerte sin trabajo normalmente no viene acompañada. Entonces, a ver, optimista soy, pero hay que ponerle imaginación. Ahí te va una con optimismo y con preocupación. Es un mundo digital, es un mundo exponencial. Las nuevas empresas hoy en día no son las de antes. Hoy es el Facebook, el Uber, el Airbnb. Estas son las grandes empresas, mucho más grandes que las automotrices e infinitamente más grandes que las energéticas. Es el nuevo mundo hacia donde vamos. Quizá la mitad de los empleos que hoy conocemos no existirán en los próximos 20 años. Entonces, ahora ahí te va el reto. Si nos sabemos subir al mundo digital, nos va a ir muy bien.
Al claro. que se sepa subir al mundo digital, nos va a ir muy bien. Por eso hay que hacer que los mexicanos todos nos podamos subir al mundo digital. Ahora, Hijo, el que no se pueda subir al mundo digital, no lo dejen subirse al mundo digital o no quiera, pues no lo vamos a volver a ver. Y entonces corremos el riesgo de polarizarnos todavía más. te Entonces, estás tocando un punto, híjole, importantísimo. Entonces, explícame, por favor, ¿cómo le hacemos? Porque este gobierno no le está apostando ni a la tecnología ni a la ciencia, que estamos viendo que ahorita pues es lo único que nos acerca y lo que nos ayuda a salir de lo que, pues vaya, de los retos que estamos viviendo y justo lo que estás mencionando tú, quien no se sube a la tecnología se va a quedar atrás. pues sí, a ver, lamentablemente yo creo lo digo respetuosamente, que este gobierno es muy sensible con respecto a muchos temas. Es bastante bueno para poder describir los síntomas. Es bastante malo para entender las razones de los síntomas y peor aún para plantear las soluciones. Es bastante bueno para decir, hay pobreza. Hombre, como si no lo supiéramos. Pero es bastante malo para decidir, bueno, qué instrumentos, qué políticas, qué sectores somos los que vamos a impulsar, desarrollar y promover, y después, qué habilidades necesitamos los mexicanos para poder subirnos a sus sectores. O sea, el muy antiguito esquema de, nada de eso es necesario porque aquí nada más con la cartera abierta lo vamos a resolver, pues qué triste que un mexicano hoy aspire a que va a ganar $3,000 o $3,000 mensuales cuando podría ganar dólares mensuales. O sea, qué triste que la gran aspiración y la gran promesa sea, te va a llegar un chequecito, cuando lo que yo creo que hay que trabajar es cuál es la información, cuál es la educación, cuáles son las herramientas que necesitamos para que te puedas tú subir a ese mundo independiente, sin debérsela a nadie, sin que tengas que ser cliente de alguien y puedas prosperar. Esa es la diferencia. Lamentablemente tiene la razón una persona que aquí comentó, pues sí, en parte somos culpables de por qué andamos como andamos, porque también nos faltó sensibilidad, en ese caso, de atender un tema que era muy importante, muy sensible para mucha gente, que era el tema de la corrupción. Ujú. La misma falta de sensibilidad estoy yo viendo ahora cuando al gobierno actual se le reclama que haya apoyos de rescate a las empresas y a las personas. Si la poca sensibilidad allá tuvo el efecto que tuvo, pues posiblemente vuelva a tener este efecto ahora. Entonces sí hay que desarrollar la sensibilidad a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Sí, sin duda alguna. Y esto es un punto muy importante que quiero platicar contigo, porque ya estamos viviendo tiempos muy difíciles para el país, tanto en términos sanitarios como económicos. Y como platicamos hace un rato, pues es una situación muy similar a la que te tocó vivir, bueno, tanto tu papá siendo presidente y a ti siendo su hijo, por supuesto. Si tú pudieras cambiar el rumbo de México, ¿qué propondrías? Mira, es una buena pregunta porque las memorias de mi papá que estoy releyendo se llamaron Cambio de rumbo, ¿sí? Ujú, ¿Y por qué? Porque en México el modelo económico de ese entonces, que venía de la época del desarrollo estabilizador, venía donde México hasta los 70 crecía al 6% anual y el PIB per cápita mm, crecía al 3,5%. Ya en las administraciones del presidente López Portillo y del presidente Echeverría, eso ya no estaba ocurriendo. Y entonces ellos un poco forzaron la máquina y dijeron, pues ahora el gasto público es el que tiene que convertirse en el motor de la economía. Le ujú, empezaron a meter mucho gasto público. De buena fe, digo yo siempre, se empezaron a endeudar y luego aparece el bendito, maldito petróleo. Y cuando aparece ujú, el petróleo dicen, pues nos vamos a endeudar para la industria petrolera. Pero México, por haber aparecido el petróleo, dejó de hacer lo que otros países ya habían hecho un tiempo antes, que es que se abrieron al mundo ujú, y se abrieron para exportar y se abrieron para salir. Entonces, cuando llega mi papá el presidente y caen los precios del petróleo y suben las tasas de interés y el país quiebra, es que justamente ahí se da el cambio del rumbo, en el sentido de que ahí México entra al GATT, que después es el antecedente del Tratado de Libre Comercio. México empieza a hacer más pequeño su Estado, venden para estatales para que empiece a crecer más el sector privado, pero sobre todo lo más importante, se abre al mundo, se abre al mundo. Hoy en día, yo creo que la manera de abrirse México, hoy en día estamos otra vez, fíjate, ¿en qué etapa estamos hoy?
Estamos en una etapa en donde algunas gentes se quedaron con esa visión de los 70 y la quieren volver a imponer. Y estamos en esta etapa en donde muchos mexicanos estaban muy dolidos y con razón por la corrupción, por la inseguridad, por la desigualdad y votaron por un cambio. Pero yo creo que nadie votó por el cambio de volver a los 70, nomás votaron por el cambio de que se combatiera la inseguridad y la corrupción. Pero el gobierno ya entendió que no, a mí me dijeron que votaban por mí y yo a donde los quiera yo llevar, ¿no? Bueno, el mundo, todo el mundo está en este que te estoy platicando, la economía digital. Facebook, la plataforma más grande de contenidos, no hace contenidos. Uber, una de las plataformas más grandes que conecta vehículos de un lugar a otro, no es dueño de ningún solo coche. Airbnb, que también coloca cuartos de hotel, no es dueño de ningún cuarto de hotel. Así son hoy en día. En este programa que yo estoy, pues de repente los servicios hoy de telemedicina, imagínate después del coronavirus, cómo ha ayudado la telemedicina que tú no tengas que ir al doctor para preguntar si tienes o no coronavirus. En pocas palabras, el mundo es digital. El cambio de rumbo es que nos subamos a la tecnología digital a la brevedad. Y ahí te doy un ejemplo que a mí me queda muy claro, que es Oaxaca. Oaxaca se nos ha venido quedando atrás de toda la vida y también Chiapas. A ver, no vamos a llevar la industria automotriz a Oaxaca, no va a ir. Una está lejos de los centros de consumo, dos toman las carreteras cada 2 segundos. ¿Quién quiere poner una planta donde o no entra el insumo o no sale el coche? Entonces, ¿qué van a hacer los de Oaxaca? Pues vamos a subirlos a la economía digital. Si tú das cursos de programación a jóvenes en Oaxaca que se pueden conectar a través de la banda H del Internet a Aguascalientes y a Silicon Valley, entonces sí los conectas al mundo desde Oaxaca. Ese es el cambio de rumbo. Sí hay un modelo y sí hay una forma de salir adelante. Y la parte que yo sí tomo de este gobierno, porque en eso sí tiene razón, sí, pero ¿cómo? Incluyente y para todos. No para unos cuantos, que esa es la crítica, en la única en la que coincido con el gobierno. Es que ha sido un sistema elitista. Sí tiene usted razón. La solución no es empobrecer a todos. Eso no tiene chiste. La solución es enriquecer a todos. Eso es lo difícil. Entonces, el cambio de rumbo es ese. El cambio de rumbo no hay que imaginárselo. Es el que es el que está. Y todo el mundo está en ese debate de cómo usar las nuevas tecnologías, pero ahora sí de manera mucho más incluyente, incorporando a todos. Y en eso tienen razón. Por eso los ingleses votaron contra el Brexit, porque estaban enojados. Niño berrinchudo que se salió de su casa en la Unión Europea por un berrinche que lo entiendes, pero fue una decisión equivocada, es un mal berrinche. En Híjole, pero México estamos viendo un berrinchote en todo el mundo, todos están haciendo berrinches. Tienen razón en parte, pero hay que serenarnos y decir, bueno, que estamos enojados, ya te entendí. Y por eso un poco es el adopto mexicano. Yo digo esto, fíjate, es la otra lógica detrás que no le había dicho. A ver, los mexicanos vamos a tener que enfrentar una discusión muy de fondo de a dónde queremos ir y con qué herramientas. Muy de fondo. No vamos a tener esa discusión si antes no logramos empatía entre los dos. Si tú y yo no nos conectamos, no vas ni siquiera a hablar del cambio del rumbo. Si yo logro generar empatía y cercanía y confianza con la gente, vamos a acabar platicando del cambio del rumbo. Primero la empatía y luego la discusión del proyecto del país. ¿Crees que se logre esa empatía con la parte del sector? Para ser muy consistente con tu amigo del auditorio, yo soy muy optimista, creo que no tenemos otra. Yo diría, en parte, ¿por qué es un optimista? Pues porque ser pesimista es muy mala alternativa. A ver, no tenemos de otra. Ya no tenemos de otra. A ver, sí estamos ya estábamos en este dilema cuando nos cayó el coronavirus, ¿sí? Sí. Entonces ahora sí estamos obligados, primero, yo digo lo primero, a solidarizarnos con la causa de los más en riesgo, de los más vulnerables. Primero salvar vidas. Después ya platicamos del futuro del país. Pero sí va uno de la mano de otra. Oye, ya te voy a dejar porque me van a correr. Ya, nada más una última pregunta y nos vamos. La última nos Es vamos. de Hugo Lubiano. Dice, ¿cómo impactaría a los gobiernos locales el dejar de usar vehículos a combustión y pasar a transportes limpios? Hoy se paga tenencia, verificación y emplazamiento, que son buenos ingresos para el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo. Bueno, a ver, es un error cuando otros gobiernos han quitado la tenencia, porque es un rollo verdaderamente demagógico, porque pues eso pasa en las elecciones y luego cuando llegas al gobierno te encuentras con que tienes menos ingresos.
A ver, ojo, porque en el corto plazo, con la caída de los precios del combustible, mucha gente va a decir, ya ven, ¿para qué nos vamos a las energías renovables si está tan barato otra vez las gasolinas, ¿no? Está tan barato. No importa. La tendencia en el mundo, sobre todo con un problema de cambio climático tan grave, es que tenemos que ir dejando las energías fósiles y nos tenemos que ir a las renovables. Algo en medio, lo mejorcito, el gas. El gas es mucho menos malo que el carbón, menos malo que las gasolinas. Si queremos algo en el corto plazo barato, el gas, pero después luego irnos a las energías renovables, de lo que son sol, sobre todo, y viento. Y México es rico en eso también. Entonces, a ver, también yo a veces les reclamo a los jóvenes y les digo, oye, ustedes pues, que dicen muy ambientalistas y les importa el medio ambiente y todo, ¿y qué opinan de la refinería? ¿Y qué opinan que otra vez estamos utilizando combustóleo para producir electricidad? ¿O eso no cuenta? ¿O nomás cuentan las bolsas de plástico en el súper? O sea, a veces dice uno, bueno, también hay que tener paciencia, ¿no? Los años te dan algo también de conocimiento, pero si creemos en las cosas, pues metámonos a las cosas y tomemos posiciones sobre las cosas, ¿no? Involucrémonos y Sí, seamos actores activos, no pasivos. sí, sí. Ay, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por esta de verdad deliciosa plática. Es un honor. No, Ana, muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad y saludos a tu auditorio y como siempre muy interesado en mantener el diálogo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y no se pierdan la repetición por Twitter. ¿Cómo te pueden encontrar en Twitter? Soy E de la Madrid, estoy en @edelamadrid en Twitter. Y Perfecto, también ahí tengo te página vemos de ahorita. hecho muy activo. Entonces, pues bueno, pues seguimos en contacto cualquier cosa. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles en The White Table, la vida detrás de la política y a ver cómo va. México, mucho ánimo. Gracias, Ana, que estés muy bien. Igualmente, buenas noches.